Hola, bienvenidos a una nueva edición de esto que es La Brújula. Lucas Carena quien les habla, Pablo Dávoli quien me acompaña. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué decís, Lucas? Bien, acá andamos, arrancando nuestro segundo programa, así que muy contento, muy contento de estar acá. Alegría que es compartida también por mí, ¿no? Así es. Les recordamos a quienes nos están viendo que este programa se encuentra encomendado, consagrado a la 3 veces admirable Virgen de Schoenstatt, Mater ter Admirabilis de Schoenstatt, ¿verdad? Así es, así que, bueno, y el tema que nos convoca hoy es leyendas negras de la Iglesia Católica. ¿Qué te parece, Pablo? No, es un tema interesante sobre todo porque son leyendas que pese a su notoria y en algunos casos evidente falsedad, se siguen repitiendo ad nauseam, incluso muy convencidamente en ambientes donde estos errores no debieran ser cometidos. Académicos. Incluso. En ambientes académicos, en ambientes eclesiásticos. Entonces, si bien no las podemos abordar a todas, por lo menos, bueno, tomar un par de casos emblemáticos, que es el caso de Galileo Galilei por un lado, y otro caso también histórico, emblemático, es el de la conquista y colonización de América, y bueno, tratar de echar un poco de luz histórica sobre estos episodios, despejando lo que ha sido cierto, o lo que es cierto, de aquello que forma parte de una mitología interesada. ¿Te parece que antes te invite a ver la presentación del programa? Dale, me parece fantástico. Vamos a ver los títulos y ya seguimos con esto que es La Brújula. Papa. Muy bien, leyendas negras de la Iglesia Católica para colmar y poner un manto de luz a esto que habíamos dicho que es una gran difamación histórica sobre la hispanidad, entre otras cosas, y nuestra cultura occidental y cristiana. Pablo, hay un libro muy interesante, del cual admito haber tomado algunas ideas, que es el famoso libro de Vittorio Messori, que se titula Leyendas Negras de la Iglesia Católica, y del cual se extraen una serie de, datos de tipo cliché que han teñido en realidad con un manto de misterio, difamación, todo lo que tiene que ver con esta era, entre comillas, oscurantista, sobre todo en torno a la Edad Media, y particularmente con lo que ha hecho el imperio inglés en torno a la acción psicológica contra la hispanidad, sobre todo en época de la conquista. Yo sé que vos has investigado ese tema en algún momento y me gustaría que lo traigas a la mesa. No, le he dedicado, te agradezco el crédito, le he dedicado algún tiempo, simplemente algún tiempo. Sí, el libro de Vittorio Messori, que es un autor italiano, tengo entendido que es una persona conversa, es decir, una persona que ha abrazado el catolicismo luego de no pocas cavilaciones y ya de grande, ya de adulto, y luego de no pocas investigaciones. Es un conocido periodista y autor italiano. Es un libro esclarecedor, al menos para quienes no somos historiadores profesionales, para el gran público, digamos, dentro del cual nos encontramos. Es un libro realmente esclarecedor. Y uno de los puntos que toca, entre otros, por supuesto, uno de los puntos que toca es el de la conquista y colonización de América. En rigor de verdad, no solo de ese libro se puede tomar también, hay un libro muy bueno de un autor coterráneo nuestro, rosarino, el doctor Héctor Petrocelli, abogado e historiador de la Universidad Nacional de Rosario. Entre sus libros figura Lo que a veces no se dice de la conquista de América, que también es un libro bastante revelador en este punto en particular, o sea, respecto de el caso del descubrimiento, la conquista y la posterior colonización americana, no respecto de otros mitos, ¿no? En el caso de América, lo primero que hay que develar, me parece a mí, como para poner las cosas en su justo quicio, como para obtener una mirada realista, lo más realista posible y lo más objetiva posible del tema, es cuál era la situación de América con anterioridad, cuál era el escenario que nos presentaba América con anterioridad a la llegada de Cristóbal Colón y los españoles en 1492, o mejor dicho, a partir de 1942. Y aquí lo primero que hay que decir es que América, si bien desde el punto de vista geográfico constituida una unidad, como de hecho sigue pasando, se trata de una única masa continental muy grande, por cierto, y con partes bien diferenciadas, pero en última instancia de una única masa continental,
Lo cierto es que desde el punto de vista humano, desde el punto de vista antropológico, sociológico, político ni hablar, constituía un pluriverso. América, lejos de presentar un escenario unido y relativamente homogéneo, constituía o presentaba, exhibía un escenario completamente heterogéneo, en donde reinaban la separación, la desunión, pero sobre todo las diferencias. No se trataba únicamente de hostilidades, de rivalidades y de conflictos, sino que además, e incluso antes o por debajo de esos conflictos y de esas rivalidades entre las diversas parcialidades indígenas, lo que subyacía era una esencial diferencia étnica, racial, cultural, religiosa. Con lo cual, cuando se habla, como habló el Papa Juan Pablo II en Santo Domingo en 1984, del encuentro entre dos mundos, en rigor de verdad, fue el encuentro de un mundo, el europeo, con varios mundos que coexistían normalmente en situación de conflicto, sino de aislamiento en América. Es el encuentro de varios mundos. En su momento el pontífice Juan Pablo II, el pontífice recordado, habló de dos mundos porque así se ve desde la perspectiva específicamente o estrictamente religiosa y más específicamente cristiana. Sí, los cristianos con paganos, pero paganos que eran múltiples y muy diversos entre sí y que no se reconocían como hermanos. Por eso, lo primero que hay que plantear es que en realidad América era un pluriverso bastante conflictivo, en el cual no había afinidad entre las diversas parcialidades, los diversos grupos de pueblos o familias de pueblos indígenas, y no solo no había afinidad desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista subjetivo, tampoco había conciencia de americanidad. Perdóname que te escuchaba hablar y no podía evitar recordar que no solamente, más allá de la voz del Papa Juan Pablo lo ha mencionado, sino también que ciertas fuentes, como la antropología estructural del propio Claude Lévi-Strauss, habla del descubrimiento de América y su entorno, el antes y los episodios posteriores a 1492, como la primera de las tres grandes fuentes de reflexión etnológica de la humanidad, donde hay una primera pregunta por el reconocimiento de lo propio, de nuestra identidad cultural y del encuentro de varios mundos confluyentes en este punto histórico, ¿no? O sea que no solamente tiene que ver con una mirada cristiana o cristianizante, sino que también desde la propia antropología y sobre todo la antropología de tipo estructural se ha convertido como la más fuerte, genuina e importante fuente de reflexión etnológica, ¿no es cierto?, para muchísimos teóricos. Una reflexión que, como bien decís vos, se planteó y de hecho se planteó en el seno mismo de la Iglesia y en instituciones como la Universidad de Salamanca, que pertenecían o que formaban parte de los ámbitos eclesiásticos, como de hecho era en sus inicios la universidad. Entonces, de hecho es así, porque imagínate, y este es el segundo punto a marcar, el primer punto es la ausencia de auténtica americanidad, en tanto identidad común o sentimiento de hermandad, que eran sentimientos o una conciencia completamente inexistente entre los pueblos indígenas o entre los diversos grupos de pueblos indígenas. El segundo punto es había un abismo en el desarrollo cultural entre los europeos que arribaban y la generalidad de estos múltiples y muy diversos pueblos que ya habitaban el continente americano. De hecho, según autores como el recién citado Petrocelli, los pueblos americanos en términos generales y aún considerando los más avanzados, se encontraban desde el punto de vista del desarrollo cultural entre 3.500 y 4.000 años atrasados, por así decir, respecto del nivel alcanzado por los europeos del siglo XVI. Es más, hay otro autor, Ramón Menéndez Pidal, que va más allá y que dice que aún los pueblos más avanzados, fundamentalmente aztecas e incas, los pueblos del Perú y de México, no llegaban a tener o no habían llegado a producir los logros, los frutos culturales para la época en que llegaron los españoles, que los europeos del sur de Europa ya habían producido 3.500 años atrás. Correcto. Entonces, había una brecha en el desarrollo cultural, en lo que podemos denominar genéricamente como desarrollo cultural enorme, enorme, que generó todo tipo de planteos. Vos pensás que en América no se conocía la rueda, no se conocía el hierro, y de hecho, la generalidad de los pueblos,
quitando algunos, dejando algunos al margen, como los aztecas o los incas, la generalidad de estos pueblos tan diversos y tan separados entre sí estaban varados en el Neolítico, en la instancia o el estadio de desarrollo propio del Neolítico. Y los más avanzados, recién citábamos a Menéndez y Pidal, no habían llegado al nivel de desarrollo que los europeos meridionales habían logrado 3.500 años antes. Ahora, es decir, perdón, simplemente acotar esto, sí. Conocían, por ejemplo, el hierro no lo conocían, el cobre, los más avanzados, pero lo usaban muy poco, y el hierro permanecía desconocido. Por tomar algún parámetro, ¿no? Acá nos adentramos al primer gran mito injusto, o por lo menos nos vamos acercando al terreno del primer gran mito injusto, que es el mito de del exterminio, del genocidio, de la conquista vinculada estrechamente con la devastación, con la muerte de personas. Siempre se pone este famoso diálogo o correspondencia entre Fray Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, donde debatían acerca de la naturaleza divina, humana, animal de los aborígenes, ¿no es cierto? Como el gran paradigma donde algunos se ponían del lado de que la esclavitud debía ser en realidad avalada, debía ser justificada, porque no eran hombres de Dios los aborígenes, y estaban quienes encontraban en el aborigen una fuente de reflexión, sí, de un otro distinto culturalmente, pero por supuesto obra de la creación e hijos también hechos a imagen y semejanza de Dios. Acá nos acercamos al primer gran mito, a mi entender, Correcto, que tiene que ver con este choque de culturas. No sé cuál es la postura por estos autores planteadas, Pablo. No, claramente lo del genocidio es un mito. Claramente es un mito que se ha puesto muy de moda, sobre todo a partir de 1992, si no mal recuerdo fue en ese año, el año del quinto centenario del descubrimiento de América, por ciertas corrientes de izquierda en Latinoamérica, y fue Fidel Castro en ocasión del famoso viaje, de la famosa visita del Papa Juan Pablo II, en su momento revolucionaria, su famosa visita a Cuba, ¿no? El famoso discurso de recepción, donde de alguna manera oficializa y contribuye a la promoción de esta flagrante mentira o de este grueso error. Los datos demográficos, en este sentido, el libro de Petrocelli es revelador, entre muchos otros, que él a su vez se refiere a muchos estudios demográficos. Bueno, dice esto del mayor genocidio, el genocidio es una gran mentira, que aparte no se compadece con las crónicas de la época, no solo con los datos demográficos con los que contamos, que son bastante buenos, sino además no se compadece ni con la legislación de la época, ni las crónicas documentales de la época. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que entender, hay que entender también que hay pueblos, y creo que esta es una reflexión de sentido común, una prueba que está al canto, o que surge con evidencia, en Latinoamérica o en Hispanoamérica, hay pueblos enteros que están constituidos por mestizos. Correcto. Hay pueblos o naciones hispanoamericanas enteras cuya constitución en sí misma es mestiza. Esto desde Buenos Aires, desde la Pampa Gringa, e incluso me atrevería a decir casi, aunque un poco menos desde toda la República Argentina, se ve menos, hay menos visibilidad de este fenómeno en la República Argentina, porque el ingrediente indígena en nuestra población es menor. Pero no es el caso de México, de Perú, de Ecuador, en donde el porcentaje más amplio de la población es mestizo, es de procedencia, origen o naturaleza, si prefiere mestizo. Los indígenas, o mejor dicho, sus descendientes están vivos, lejos de haber sido exterminados. Y aparte, bueno, hay parcialidades indígenas que mantienen una existencia medianamente separada, ninguna con independencia política. Ese es un problema distinto a tratar, que da lugar a las aspiraciones indigenistas en algunos países, en algunos casos justificadas, o tal vez en otros no, en otros claramente no. Pero bueno, ese es otro problema. Pero claramente estos datos de la realidad actual nos desmienten la idea de un exterminio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el exterminio lo iban a terminar cometiendo, al menos en determinadas partes de América, los propios indígenas. Cuando se inaugura el Gran Templo de México, solo para ese acto de celebración, los aztecas liquidaron 25.000 tipos en sus famosos rituales que consistían en matar gente. Para enviar la energía al dios Sol, ¿verdad? Que tenía que ver que eso se retribuía en el aumento de las cosechas. Efectivamente, los aztecas llegaron a hacer guerras de agresión al solo efecto de capturar gente
para hacer sacrificios humanos, para tener, digamos, recursos humanos, por así decir, disponibles para la realización de sacrificios humanos. Entonces, muchos aventuran que de no haber llegado los españoles, al menos en esas partes de América, estos imperios y las poblaciones que lo conformaban en calidad de dominantes o de dominados, iban a terminar colapsando demográficamente, suicidándose por su propia religión. Y acá quiero aclarar algo. Agregar algún autor mexicano, José Vasconcelos, sí. Gran autor, poco conocido en nuestro país por las nuevas generaciones, un hombre del que tengo entendido que Heidegger, el gran Martin Heidegger, dijo que era el hombre más brillante de América, que este mexicano Vasconcelos decía que el atraso al que hacíamos referencia antes, este atraso ante todo tecnológico, pero no exclusivamente tecnológico, de las civilizaciones y las culturas indígenas en general, más allá de sus diferencias, respecto del europeo, tenía su origen en la barbarie de las instituciones sociales y las religiosas. Vale decir que el impedimento para el progreso no era una cuestión de tiempo. De acuerdo con Vasconcelos, voz autorizada si las hay, el impedimento para el progreso de los indígenas no pasaba por el tiempo, no era una cuestión de tiempo, porque de hecho hacía miles de años que estaban aquí, si bien ellos también tienen un origen inmigratorio extraamericano, sino que era un impedimento básicamente la religión y las instituciones sociales fundamentales que de ellas se derivaban para el progreso. Entonces, dice Vasconcelos, aun si estos indígenas hubieran adoptado por copia o por trasplante instituciones políticas y técnicas o tecnologías más modernas, aún así, de haber mantenido el corazón de su propia cultura, el corazón o la raíz religiosa de su propia cultura, de esa manera tampoco hubieran llegado a alcanzar, ni siquiera con el auxilio del transcurso del tiempo y con el auxilio de estas técnicas, formas e instituciones trasplantadas en la hipótesis que estamos planteando, hubieran alcanzado los frutos de los europeos del siglo XVI. Y esto lo dice Vasconcelos, insisto, no lo dice un europeo, no lo dice un autor que sea eurocentrista en absoluto. Lamentablemente no se lo enseña, ¿no? Vasconcelos, no solo en las universidades, sino que en la escuela nos siguen enseñando la encomienda, la mita y el yanaconazco como las formas deshumanizantes, heredadas de la visión perversa que tenían el mismo Francisco Pizarro o Hernán Cortés acerca de los indígenas. No, ese es el gran mito, ¿no?, instalado de una deshumanización del aborigen. Pero aparte, Lucas, no mencionan esta diferencia civilizatoria, ¿no? No, y que no era de estadio o de, digamos, de escalón en el tiempo, sino que había un impedimento para avanzar. Al menos de acuerdo con voces, había un estancamiento. Al menos de acuerdo con voces tan autorizadas como Vasconcelos, que insisto, es un autor de primera línea, a quien nadie que lo conozca podría acusar de eurocentrista o de etnocentrista europeo, el mismo mexicano, y otros autores como Manuel Ballesteros, nuestro coterráneo Petrocelli también adhiere. Manuel Ballesteros, él decía que el primitivismo, digamos, la elementalidad del orden moral y religioso, impedía el progreso de las comunidades en todas sus áreas, en el área tecnológica, pero también en el área política, familiar, etc. Y también hay otro autor, Morales Padrón, que él decía que este mundo escasamente tecnificado, en definitiva, era un mundo agobiado por el fatalismo cosmogónico, es decir, básicamente por una religión muy primitiva, en general, y más allá de las diferencias de cada pueblo, animista, mágica. Entonces, cuando viene el cristianismo, viene justamente con un signo y con una misión de liberación, para eliminar ese obstáculo, rescatando de estas culturas lo que de hecho se podía rescatar. Y un caso muy claro de esto, no me quiero adelantar porque lo iba a decir más tarde, pero un caso de esto muy claro es el idioma. ¿Sabías que en la mayor parte de las parcialidades o de los pueblos indígenas no existía, así como no existía la rueda en toda América, ni el hierro era desconocido, no se conocía ni la rueda ni el hierro, tampoco en la mayoría de las parcialidades indígenas, aborígenes, no existía la moneda, no había en general un sistema de pesas y medidas, y en la generalidad de los idiomas no había escritura. No había escritura. Es más, en el habla verbal eran idiomas tan precarios que hasta les faltaban tiempos de verbo. Eran culturas orales. Pero incluso precarias en su oralidad. Y las pocas que tenían escritura, era una escritura muy precaria, valga la redundancia. Entonces, acá había una precariedad cultural muy grande.
sin hierro y por lo tanto sin arado, sin tijeras, sin hachas, sin instrumentos y utensilios de hierro, sin rueda, sin caballos, sin asnos ni vacunos, escasamente reemplazados los caballos y los asnos en los pueblos andinos y parcialmente por las llamas. Todo lo demás se hacía a lomo humano, lo cual también es muy cruel, sin un sistema de pesas y medidas, sin ningún sistema de pesas y medidas, en general sin moneda, en general sin escritura, para todos sin brújula, sin pólvora, con una navegación precaria, pueblos que vivieron a la vera de los grandes ríos o en las costas de los océanos que nunca se lanzaron a la mar, una navegación muy precaria. Los aztecas, esto lo cuenta bien de Gabineau, a lo sumo alguna canoa para circundar los ríos, pese a que estaban entre dos océanos. Esta gran precariedad encima se sumaba a una gran violencia política, Entonces, y a esto iba recién, fíjate vos que esta idea del buen salvaje, del indígena precolombino, anterior a la etapa hispánica de América, como el buen salvaje rusoniano, es una construcción ideológica, no es real. Es más, sinceramente, me interesaría citar algunos casos particularmente elocuentes de las aberraciones que eran comunes entre estos pueblos, pese, insisto, porque no me voy a cansar de remarcarlo, a la heterogeneidad étnica y cultural de los mismos. Sin embargo, más allá de esta diversidad, había prácticas que consideramos aberrantes que eran muy comunes. Por ejemplo, bueno, los sacrificios humanos es uno, hicimos referencia al más conocido que es azteca. Los aztecas con sus asesinatos rituales masivos, sí, con los sacrificios humanos por cuestiones religiosas masivos. La antropofagia era común entre iroqueses, aztecas, chiriguanos y guaraníes por razones rituales. El incesto, los incas que se casaban con sus hermanas. El incesto en algunos pueblos era muy común. Entre los chibchas, por ejemplo, el tributo al cacique. Los chibchas a lo sumo llegaron a armar 5 grandes cacicazgos, por lo general en pelea, en pugna entre sí. Los chibchas, que eran una cultura destacada, era común entre ellos que se pagara el tributo al cacique correspondiente con una mujer del propio clan o de la propia familia. El cacique, una vez que recibía a la mujer en tributo, la esclavizaba, la embarazaba y después se devoraba el hijo así concebido. Era práctica habitual el devorar al propio hijo, en el caso de los chibchas. En el caso de los charrúas, a las mujeres no les iba mucho mejor. La novia, en la fiesta de casamiento, era sometida sexualmente por el cacique y por los invitados. Entre los huartes y los cacanos era común el sororato, por ejemplo, el sororato. Vale decir, cuando yo me caso con una mujer, automáticamente adopto como esposas en poligamia a todas las hermanas menores. En otras parcialidades era común el levirato, es decir, mi hermano muere, yo tengo que desposar sin perder a mi esposa, a la esposa de mi hermano. Los huarpes, por ejemplo, sigo con ejemplos que son muy elocuentes y sobradamente probados. Los huarpes condenaban a muerte a las mujeres que osaban mirarlos durante sus borracheras. Entre los mayas las mujeres no podían mirar a los hombres, ni siquiera en la clase superior, en la casta dominante. Fíjate que estamos nombrando indígenas de las más diversas parcialidades desparramadas por toda América. A la muerte del esposo, las viudas mapuches pasaban al hijo mayor o al pariente más cercano. Y el mapuche tenía por costumbre hacer trabajar, aún en la agricultura incipiente que conocían, a la mujer. El hombre se dedicaba al ocio, la borrachera, la rapiña o la guerra. Y hay muchos ejemplos más. Me pongo en abogado del diablo, Pablo. Me permito ponerme en abogado del diablo, pese a que el doctor sos vos. No, en absoluto. Aparte no soy doctor, no tengo el doctorado terminado. Me parece muy honesto intelectualmente que el epíteto de doctor se le atribuye a los abogados. A quien lo merece, a quien hizo el doctorado, aprobado, como corresponde. Pero alguien podría decir que ¿no serán estas formas de moral aristocrática precristianas? Digo, estoy poniéndome en una situación que allá en un terreno medio de debate filosófico, pero digo, podría tranquilamente decirse, para rebatir estos ejemplos, que hay mucho de morales precristianas y en todo caso caemos o podríamos recaer en la falacia de ver con ojos desde una moral cristianizada estas prácticas, ¿verdad? Es un buen planteo, te agradezco que lo vuelques sobre la mesa y es un planteo que no es habitual
porque se hace desde un lugar ideológico que no es, que no tiene difusión hoy en día. Y te voy a pedir que lo dejemos para Dale. Después de la pausa, si Dale, te parece, perfecto. así dejamos esto picando para tratarlo después. Perfecto. Así que hacemos un pequeño corte y seguimos con mitos y leyendas negras en torno a la Iglesia Católica. Bien, seguimos con la brújula y esta pregunta que había quedado picando, si estas prácticas tan aberrantes descritas por vos, Pablo, responden en realidad a un contraste entre diversas morales. Esto que empezó sobre todo con la obra de Federico Nietzsche de hablar de morales en plural, ¿no? Correcto. Yo me metía en un terreno medio filosófico, pero poniéndome en una situación crítica a tus argumentos, te tiraba esta pregunta. ¿No podemos hablar en realidad de que nos estamos mirando todos estos acontecimientos desde una perspectiva ya cristianizada, desde el punto de vista moral? Unilateralizada. Podríamos decirlo. En rigor de verdad, no. Y creo, no, podría pasar, pero no creo que sea el caso, no en este caso, porque podemos responder a la luz de la antropología y eventualmente auxiliándonos con la psicología. Mira, los sistemas morales, es verdad que los hombres hemos subjetivamente concebido una multiplicidad de sistemas morales. Pero si algo tienen todos ellos que los caracteriza, es que son sistemas para regular la conducta sobre la base de principios que pretenden ser metafísicos, en algunos casos pueden serlo, en otros casos es discutible, pero son principios para regular la conducta. A partir de Scheller se puso de moda hablar de valores, que están situados más allá del deseo nacido de los bajos instintos o nacidos de los deseos nacidos de los apetitos inferiores del alma humana, diría Platón. Los deseos carnales, diría un cristiano, con una terminología que es metafórica y que es más bien paulista. Entonces, el problema, el padre Lozano, cuando viene y se contacta con indígenas y tantos otros, decían, los indios no tienen moral, no es que tienen un sistema moral distinto. No es que tienen un sistema moral distinto. ¿Por qué? Porque la regulación de la conducta no estaba estructurada sobre la base de principios, que uno los puede compartir o no, o los puede considerar nefastos, pero principios que son el producto de una reflexión racional que pretende ser verdadera y que operan sobre la voluntad, en donde, al operar sobre la voluntad, me hacen determinar la conducta, no por lo que yo tengo ganas, sino por lo que debo hacer, que es muy diferente. No por el deseo, y en este caso hablo del deseo carnal, si se me permite que apele a una figura o a una metáfora que es deficiente, pero que es común, que es evangélica, yendo a la psicología platónica de los apetitos inferiores, sino ir a los principios que descubre la razón y de los cuales se enamora, volviendo a la psicología platónica, se enamora la instancia segunda, no la tercera, la segunda del alma humana, de la psiquis humana, que es la constituida por los deseos generosos, por las pasiones nobles. Por eso digo, el hombre con el que nos encontramos, aún en las culturas más avanzadas, y lo que llamaba la atención al hombre europeo, pero también le hubiera llamado la atención al hombre asiático, también le hubiera llamado la atención al árabe, ni hablar al extremo oriental,
es un hombre que está sometido al imperio del deseo carnal, de los bajos instintos. Los bajos instintos, no por bajos son malos, pero son bajos. Es decir, ocupan el lugar inferior. Si los colocamos a la cabeza y como principio rector de nuestra conducta, tenemos estos aquelarres. Y te respondo de la psicología, ¿cómo no tildar de aberrante determinadas prácticas, como por ejemplo las que citábamos antes a guisa de ejemplos? Devorar los hijos, por ejemplo. El incesto, que va en contra incluso de las tesis freudianas acerca de que las culturas totémicas tenían una inclinación natural al horror, al incesto, ¿no? A buscar el horror instintivo al incesto. Buscar la exogamia en función de una suerte de Edipo originario en los albores de la humanidad. Correcto. Esta tesis queda rebatida de alguna manera con estas prácticas incestuosas que eran asiduas y permanentes, ¿no? Eran perennes en las culturas. Quiero aclarar que no soy psicólogo y no soy especialista, mucho menos especialista en psicoanálisis o en Freud, pero por lo que he leído, yo considero que justamente, fíjate, tanto Freud como la línea psicoanalítica representada por autores como Neumann, trabajan sobre el deseo, y a la moral, ven en la moral una mera, digamos, un mero pacto de conveniencia, es decir, una superestructura sin sustancia en sí misma, un mal necesario, es decir, una superestructura de reglas de conducta que impiden que nos matemos los unos a los otros, vale decir, la moral existe no porque sea buena en sí misma, ni nos gane nada superior a lo que ya tenemos, sino para evitar la mutua aniquilación que representaría ceder a nuestros instintos. Pero tiene costo, como es un mal necesario y no algo bueno, y no deja de ser artificiosa, tiene el costo de lo que decía Freud, el malestar en la cultura. 1930. Bueno, esto, efectivamente. La crisis del 30, Freud se le atribuye al aparato represivo de los instintos básicos. Bueno, y Neumann, ¿qué te va a decir? Neumann va a decir que hay que rehabilitar, liberar al hombre, tengo entendido que Marcuse después toma esto, liberar al hombre es liberar sus bajos instintos. A ver, hay una realidad, hay sistemas morales que son puramente represivos, pero también es verdad que liberar los apetitos inferiores con el deseo carnal completamente liberado, no solo conduce a la aniquilación, que es un fenómeno extrínseco, previamente conduce a la degradación interna, que es un fenómeno, como acabo de adelantar, intrínseco. Convengamos, perdón, que Freud le hablaba a la fiebre higienista de la Europa victoriana, no le hablaba a cualquier tipo de sociedad. No hablaba al europeo medieval, que dudo que, a ver, me permito colegir, Freud era un hombre muy culto, pero bueno, dudo que haya sido un tema de su predilección, me parece, me permito colegir, pero lo aclaro al público, es una mera suposición. Pero para entender que la moral, obviamente tiene que, en esto soy aristotélico, tiene que ajustarse a la naturaleza humana, y no todo sistema ético que elucubremos lo hace. Esto es verdad, hay morales más sanas y otras menos sanas, más acertadas respecto del parámetro objetivo de la naturaleza humana y otros que no lo son tanto. Y además hay otra cosa que creo que tiene que ver, más allá de las reglas morales y de los principios morales en base a los cuales se articulan, está el amor. Pero esto, para entenderlo, hay que ser cristiano. Porque esa es la buena nueva del cristianismo, que vos tenés que cumplir con estas reglas por amor, no porque es la regla, no por el mero deber. Pero insisto, por eso el nuevo mandamiento que Cristo dice, no vengo a abolir ni una letra de la ley, ni una coma de la ley, pero el nuevo mandamiento, el espíritu de la ley es este. Ahí eliminamos la neurosis. Me permito que me disculpen los psicólogos que me están viendo. Me permito entrar un poco despertó el movimiento pansexualista que creía que promoviendo la pornografía, y hay muchos teóricos de Frankfurt también estaban en esa línea, promoviendo la prostitución, bien digo, y la pornografía, iban a generar una sociedad más pacífica, con menos abusos, menos distorsiones. Y normalmente es lo contrario. Y generalmente ha quedado demostrado que, por lo menos en la posmodernidad lo ha demostrado, digamos, el conocimiento del funcionamiento hormonal y la neurología. Sí, ¿no? Bueno, nos fuimos un poco de tema, pero la sobredosis de oxitocina y de dopamina por la colasía, lo mencionamos en... Le vamos a dedicar un programa a ese tema. El desenfreno, sobre todo en materia sexual, conduce a una suerte de agobiamiento que requiere cada vez más. Normalmente muchas aberraciones surgen ahí. Esto ya lo decía un psicólogo político, Stan Popescu. Pero una cosa para terminar, en este contexto psicosocial, la moral y la religión no son tales en realidad. Son rituales para asegurar la convivencia, y que dentro de ese mal necesario, que es la convivencia que necesitamos para subsistir, cada uno se provea de placeres lo más posible, de estos placeres. Entonces,
la moral es un instrumento que crea la razón al solo efecto de no matarnos y de que cada uno pueda hacer la suya y pueda proveerse lo más posible de placeres. Y la religión lo mismo, por eso es magia. No se trata de quererlo a Dios, se trata de servirse de esas fuerzas que se creían sobrenaturales. Animismo, magia y omnipotencia de los pensamientos. Pero aparte es un animismo, es magia, como una tecnología de lo sobrenatural. La frase es de un autor que no es de mi especial predilección, pero es de Grondona cuando explica Weber y me pareció interesante. Esa tecnología de lo sobrenatural, ¿para qué? Para convocar a las fuerzas benignas, sobrenaturales en las que yo creo, para que me sirvan a mí. No es un acto de amor a Dios ni de adoración. No es un acto ni siquiera el asombro del filósofo. Quiero llevar una existencia lo más placentera posible. Para llevar una existencia más placentera, lo más placentera posible, convoco el auxilio de esas fuerzas sobrenaturales de las cuales no me ocuparía si tuviera asegurado el placer por otro lado o la eliminación del miedo por otro lado. Termino con esto brevemente porque sé que vos querés hablar de Galileo y creo que también es más interesante para pasar ese tema y no quiero agotar al público. Otro ejemplo, de aberración que no me quiero olvidar de mencionar, hay muchos más que preparé, que apunté, pero de ahí viene Gualicho, era un espíritu malo, hablando de fuerzas sobrenaturales. La palabra Gualicho, los ranqueles la usaban. Creían que las viejas estaban engualichadas, sobre todo si eran feas. Entonces bastaba con que pasara algo en el rancho, se cayera un pedazo de techo para que las mataran, sin juicio previo ni nada, porque se entendía que estaban engualichadas. O los mocovíes, que en un camino de tránsito largo, si la mujer paría, mataban al bebé para poder proseguir con la marcha si la marcha era larga. Lo decidía el padre y la madre obedecía. Entre muchos ejemplos. Y el último, que me parece el más, o uno de los más aberrantes, los puelches. Cuando festejaban el ingreso en la adolescencia de una niña, festejaban el acontecimiento como tomando a un joven de la tribu, cebándolo, poniéndolo en ayuno estricto, cebándolo con todo tipo de bebidas alcohólicas y después cumpliendo con sus deseos, que podían ser: che, vos, cortate el brazo; che, vos, arrancate un dedo del pie. Y en eso consistía la fiesta. Entonces, como verán, esto ya no es una cuestión de meras disidencias morales. Parece el rito yakuza de defraudación, ¿no? De cortarse un dedo y entregarlo en símbolo de deshonor, ¿no? Sí, pero esto no es por una razón de honor. No, ahí está, la motivación es ceder a la pulsión instintiva de una persona que está completamente sofocada mentalmente por el alcohol. ¿De dónde viene la leyenda negra? Primero, no hay leyenda negra. Lo que también hay que decir es que no hay leyenda rosa, porque sería incurrir en otro error y en otra injusticia histórica. Sería mentir también y mentirnos. Hubo muchas cosas que se hicieron bien, hubo otras que se hicieron mal. En mi modesta opinión, el saldo es positivo porque la llegada de los españoles terminó con todos estos aspectos que son los más cuestionables y los que menos se conocen, pero por otra parte no mató a las culturas indígenas, como de hecho no mató al indígena. Eso es una gran mentira y una infamia. En todo caso, con los españoles vino el cristianismo y, fermentadas por el cristianismo, como ya ha pasado con tantas otras culturas, en 3 siglos, estas culturas, preservando lo que se podía preservar, superaron 3000 años de atraso que, según Vasconcelos y Ballesteros, nunca hubieran superado por sí solas. ¿Quiénes son las fuentes y los difusores de esta leyenda negra? Bueno, vos lo citaste, Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas fue un hombre que, protegido por la corona española, Carlos V lo protegió, lo nombró obispo. Pero Fray Bartolomé de las Casas, hay que decir que sus denuncias eran exageradísimas y que hasta denotan una cierta hostilidad hacia la obra de España, que podemos adjudicar por ahí un complejo de culpa, oficiando nuevamente de psicólogos, si se nos permite, porque Fray Bartolomé de las Casas había tenido indios a su cargo, era Casaus el apellido de su padre. Su papá había sido un español de origen judío converso, de apellido Casaus, que tenía posesiones, plantaciones en Centroamérica, y Fray Bartolomé de las Casas, antes de ser Fray Bartolomé de las Casas, era un empresario de estas plantaciones. Tal vez haya sido un profundo arrepentimiento de sus propios abusos lo que lo llevó a exagerar. No lo sé. Y después la otra parte de la leyenda negra es un autor protestante, de Brie. Después lo utiliza en Gran Bretaña contra la Iglesia, contra España y en definitiva contra Hispanoamérica, porque nos hace aborrecer de nuestras propias raíces. Nos hace confundirnos respecto de nuestras propias raíces. Acusando la hispanidad de todo lo que se había practicado en el norte, ¿no? Claro, parte de Inglaterra, sí, realmente. Custer, ¿no? Correcto. Pero bueno, no me quiero extender más porque
Simplemente decir esto, un inglés que no era católico, ni tenía especial amor por España, ni por la Iglesia Católica, ni por Hispanoamérica, Arnold Toynbee, decía que los misioneros españoles, entre otras cosas, respetaron las lenguas indígenas. Es más, las aprendieron para predicar en ese idioma, a diferencia de lo que han hecho otros pueblos cuando han querido cristianizar, y hasta las mejoraron, añadiendo o incorporándole sintaxis, gramática y escritura a muchos idiomas que no lo tenían. Se creó una cátedra de quechua, por ejemplo, en 1596 en la Universidad del Perú, y además, el que no sabía quechua en el Perú no era ordenado sacerdote. Había que saber quechua para ser ordenado sacerdote. En México se exigía saber el náhuatl y otros idiomas de la zona. Y la Universidad de Salamanca, por su parte, a principios del siglo XVI, se le encomienda a una escuela jurídica que estudie que elabore un nuevo derecho internacional, que es el germen del derecho internacional moderno, sobre la base de la igualdad natural de todos los pueblos, más allá de las diferencias de estadios de desarrollo, porque eran todos hijos de Dios, y sobre la base de la cooperación entre los pueblos, lo que llamaríamos cooperación internacional. Las bases del derecho internacional moderno, Universidad de Salamanca, encomendado por el propio emperador en el siglo XVI. Pero me detengo acá porque habría que abundar muchísimo más, pero vemos que, en realidad, espero que esto haya servido para echar un poco de luz y ver que las cosas no son tan oscuras como las suelen pintar. Según una encuesta del Consejo de Europa, realizada entre estudiantes de ciencias de todos los países de la comunidad, casi el 30% tiene convencimiento de que Galileo Galilei fue quemado vivo en la hoguera, bien digo, y por lo menos el 97% afirman que por lo menos fue sometido a torturas. ¿Leyenda negra esto? ¿Qué te parece? Claramente, lo de la hoguera aparte no resiste el análisis. Ustedes saben que existieron hogueras, pero también hay que decirlo, tampoco queremos prohijar una... No, en 1600 Giordano Bruno, efectivamente, claro, por una cuestión teologal que iba a justificar al panteísmo, esta doctrina que reducía a Dios a la naturaleza y demás, llevó a un tribunal de enjuiciamiento del Santo Oficio que terminó con la hoguera. Horrible. Pero lo de Galileo Galilei, lo importante es la utilización de los ilustrados, que no podían entronizar al Marqués de Lafayette o al Maximilien de Robespierre como héroes, tenían que poner héroes seculares y generar en oposición a la Iglesia. Exactamente, un antagonismo, podemos decir, entre razón y fe, entre ciencia, conocimiento secular y oscurantismo teológico. Correcto. Esta es la gran leyenda negra que nos gustaría dedicarle 5 minutos para desmitificar. Fíjate una cosa, Lucas, que vos planteás lo de Giordano Bruno, que es verdad, pero ahí lo que había en el medio, involucrada era una cuestión teológica de máxima importancia, porque tiene que ver nada menos que con la concepción de Dios. Entonces, y por lo tanto con el fundamento de la religión, siendo la religión una dimensión tan importante, sino, al menos a mi modo de ver, la más importante. Pero más allá de eso, lo de Galileo nada que ver. Primero que no fue así, pero segundo, nada que ver el planteo. ¿Por qué el juicio? Nada que ver la cuestión. Una falta de respeto a la investidura del Santo Padre. Te voy a contar por qué. En la época de Galileo, ustedes saben que había por lo menos tres grandes hipótesis científicas en torno a, en ese momento, el universo conocido, el sistema solar, ¿no? Había 3 hipótesis, de las cuales 2 eran geocéntricas, ¿verdad? Una es la famosa aristotélico-tolemaica, o ptolomeica, que hablaba de que el Sol y los planetas giraban alrededor del Sol, de la Tierra, perdón. Estaba la de un danés, un danés que era protestante, Tycho Brahe, que decía que el Sol giraba alrededor de la Tierra y los planetas a su vez alrededor del Sol. Y estaba, por supuesto, la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, clérigo católico polaco, que en ese momento se estaba debatiendo, ¿no? Y esto dio lugar al famoso intersticio de 1616, que fue en realidad una admonición, no una condena a la teoría heliocéntrica, es decir, es un parate en la puesta sobre la mesa de evidencias, con el fin de, hasta no tener un panorama claro, dejar de brindar evidencia difusa y de alguna manera contradictoria, ¿no? ¿Qué hizo con el aval del Papa Urbano VIII Galileo? Presentó el 21 de febrero de 1632
también con el apoyo del en ese momento duque de Toscana, Fernando II de Medici, sus famosos diálogos entre los principales sistemas del mundo, ¿no? Donde en uno de sus personajes, es un diálogo entre tres personajes, donde uno que se llama Simplicio... Escrito por Galileo. Por Galileo, ¿no? Es un diálogo escrito por Galileo, donde Simplicio, uno de sus personajes, se burla implícitamente de Ptolomeo, que en ese momento era un debate todavía abierto, de la teoría geocéntrica o heliocéntrica, y se burla directamente del propio Papa, ¿no? Correcto. Esto hay que decirlo porque muchas veces no se dice. Así que, efectivamente, a partir de 1633 se inicia en Roma el juicio a Galileo, precedido por Giuseppe Baretti, que fue en realidad un científico muy docto en temas relativos al movimiento de la Tierra y demás. Y el único argumento que presentó Galileo, que podemos decir que él consideraba válido, era el movimiento de las mareas. También algo de las manchas, el movimiento de las manchas solares, pero sobre todo se centró la defensa de Galileo en el movimiento de las mareas por una situación de agitación por el movimiento de rotación de la Tierra, lo cual es científicamente falso. El Tribunal Inquisidor, de 10 miembros, de los cuales 3 votaron a favor de Galileo, votaron su absolución, además que el mismo Urbano VIII le dio fuerza con una bendición y una indulgencia plenaria, bien digo. Hay que decir esto, le explicaron en el Tribunal Inquisidor a Galileo que el movimiento de la marea tenía que ver con la presión ejercida por la influencia de la Luna y sus campos magnéticos, ¿no? Lo cual hoy sabemos que científicamente es cierto. La famosa frase que estos estudiantes le atribuían a Galileo, E pur si muove, sin embargo se mueve, es un invento en Londres de 1756 por el famoso periodista, escritor, viajante y crítico de la Ilustración italiana Giuseppe Baretti, ¿no? Acá hay que decirlo también, había una necesidad de los ilustrados de poner en una situación de martirio a un Galileo que no fue ni torturado ni sometido a ninguna hoguera. Pasó sus últimos días investigando, como era costumbre para él, en una casa de lujo, ¿no? En Florencia. Sí, era una suerte de palacio, una palacete... Yo creo que él estaba purgando una suerte de pena de prisión, pero en un palacio con todas las atenciones. Totalmente. Corregime si estoy equivocado, me parece que estaba purgando, pero en esas condiciones. Pero además, digamos, lo que más molestaba no es que la exposición de la teoría heliocéntrica, porque de hecho ya había sido formulada por un clérigo nada menos, y además era sostenida por varias personas de la Iglesia, sino porque se burló del Papa. Y aparte, después de muchos avisos previos, nos decían, mirá, tratá de no hablar con esta contundencia. Es más, tengo entendido que Galileo a partir de esto se metía a hacer interpretación teológica. Dice, mirá, acotate al marco de la física y de la astronomía, más que a hacer interpretaciones teológicas sobre la base, interpretaciones que ya de por sí son cuestionables, sobre la base encima de una teoría físico-astronómica que todavía no estaba corroborada. A los 78 Más allá, años. Perdón, de que eran interpretaciones teológicas que seguramente eran cuestionables, porque aún corroborándose después esa teoría físico-astronómica no significa que las derivaciones teológicas extraídas por Galileo hayan sido correctas, ¿no? A los 78 años, el 8 de enero de 1642, muere Galileo Galilei gozando de una salud por este momento de su muerte, en su lecho de muerte, y no fue sometido a ningún tipo de tortura ni injuria del oscurantismo teológico. Muerte de hoguera. Ni mucho menos muerte de hoguera. Nos quedamos sin tiempo, como de costumbre, siempre. Pablo, así que hasta acá llegamos por hoy. Gracias por estar y será hasta una nueva edición de La Brújula. Muchas gracias. Das ist die Liebe der Täter!